Muy bien, a partir de ahora la clase está siendo grabada. Habíamos quedado desarrollando las diapositivas. Voy a compartir la pantalla para que se puedan ver. Y si mal no recuerdo, habíamos quedado en la diapositiva número 40. Sí, estábamos precisamente a punto de abordar a los documentos notariales que son producto de la vía voluntaria notarial. Muy bien, vamos a hacer un pequeño preámbulo, por supuesto, a título de introducción, que es pertinente y necesario ya para entrar a ver desde el enfoque, ¿no es cierto?, por supuesto, del decreto reglamentario, los distintos procesos notariales que están ahí establecidos en la norma. Bueno, por un lado tenemos que poner en claro de que se tratan de procesos voluntarios. Algunos autores definen a este tipo de procesos como procesos prácticamente administrativos, ¿no? Posiblemente en otros países, por supuesto que el notario tiene competencia para conocer algunos procesos ya un poco más de conocimiento, es decir, donde existe una dualidad de partes y una efectiva posición antagónica entre ellas, pero en nuestro país por ahora el notario ya tiene competencia para los procesos voluntarios. ¿Qué son los procesos voluntarios? Vamos a partir de una definición. Estamos hablando, bueno, esto lo sacamos por supuesto de lo que es la clasificación de procesos establecido en el Código Procesal Civil, ¿no? De acuerdo a lo que establece el libro segundo, pues tenemos ahí una lista de procesos judiciales donde ahora vamos a hacer referencia solamente a los procesos voluntarios. Lo demás es propio de otra materia y de otro diplomado que también por si acaso lo tienen en la universidad, hablando de diplomado en el Código Procesal Civil. Bueno, los procesos voluntarios son aquellos procesos donde no existe pues parte contraria, ¿no? Todos están del mismo lado, lo que quiere decir que estos procesos tienen por finalidad el convalidar ciertos actos de la vida civil, ¿no? Eh, Algunas características de este tipo de procesos es que no hay dualidad, no hay partes antagónicas, no están enfrentadas entre sí. Y por ejemplo, dentro de este tipo de procesos no se pueden plantear incidentes, ¿no? Como verán, un proceso incidental es una cuestión accesoria a un proceso principal, pero se supone pues que tiene que haber un proceso donde están las partes enfrentadas entre sí en posiciones antagónicas. Una de las principales novedades del Código Procesal Civil es el hecho de otorgar competencia a otras autoridades, ¿no es cierto?, sobre la tramitación y el conocimiento de los procesos voluntarios. Bueno, se dice pues que el juez tiene que estar ocupado realmente en aquellos casos donde hay pues una controversia y un enfrentamiento, ¿no? Y es necesario, por supuesto, que se someta a un proceso que es un proceso denominado de conocimiento, donde las partes pues enfrentadas entre sí finalmente van a llegar a satisfacer esa pretensión cuando el juez emita una sentencia. No solamente el notario es competente para estos nuevos procesos voluntarios, también se supone que el gobierno municipal también tiene tuición para llevar adelante algunos de estos procesos voluntarios, así como los notarios de fe pública. Y también ya otras instituciones como ser derechos reales, hablando pues de aquellos trámites que se realizan en dicha institución. Sí, efectivamente es una gran novedad, ¿no es cierto? Habida cuenta que antes el notario pues tenía una participación nula en la realización de este tipo de procesos. Hay prácticamente varios ámbitos de aplicación, ¿no es cierto? Tenemos procesos civiles por un lado y tenemos procesos familiares también, establecidos y reconocidos bajo la competencia del notario de fe pública. Bueno,
Hay algunas características propias que son de los procesos voluntarios, por ejemplo, hablando de los memoriales, se establece que no se presentan memoriales, sino que en realidad llevan una denominación como peticiones, ¿no? Bueno, son pequeños detalles técnicos, jurídicos, que por supuesto yo comparto con ustedes. En base a lo que he podido extraer, por ejemplo, de la lectura del libro que se llama Instituciones del Código Procesal Civil, el autor Edwin Ramiro Arciénega Bigman, ¿no? Lo recomiendo bastante para materia procesal civil, ¿no? Y por supuesto, otros libros como será el de Gonzalo Castellanos Trigo también, Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil, y hay otro librito muy interesante que se llama Lecciones de Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil, también de Gonzalo Castellanos Trigo. Y por si quieren tener pues todo completo, hay también dos libritos amarillos referente a Manual de Derecho Procesal Civil. ¿Cuál es la diferencia del manual y la interpretación del Código Procesal Civil? Que el uno es escrito para la ciencia, la rama o la disciplina del derecho procesal civil, los manuales, y el otro, la otra obra literaria referente al análisis doctrinal, pues es una obra literaria escrita solamente para interpretar un código, ¿no? Bueno, se supone que más completo debería ser el manual, pero el código creo que el análisis doctrinal está un poco más amplio en ese sentido. Pero bueno, entonces ahí hemos extraído también algunas cuestiones como ser, que no existen aquí demandantes, ¿no? Ni demandantes ni demandados, solamente se utiliza y se emplea la palabra peticionante, ¿no? Por otro lado, se supone que la petición pues tiene que ir en lo pertinente a los requisitos del artículo 110, si fuera un proceso, algo que tenga que ver en vía civil, y el 259 si tuviese que ver sobre todo con materia familiar, ¿no? Hablando de el divorcio administrativo o los procesos de desvinculación, ¿no? Asimismo, hay que precisar algunos términos como el por qué se llama aceptación de herencia y el por qué se llama declaratoria de herederos. Creo que ya habíamos señalado en algún momento. Se supone que el juez pues está administrando justicia a nombre y en representación del Estado. Por eso es que él tiene esa calidad de autoridad, tiene esa jurisdicción, tiene esa potestad y él emite esas sentencias que son de carácter declarativo. Mientras que el notario de fe pública, sí, por supuesto que también tiene una función a nombre del Estado, pero estas no es pues una característica de emitir resoluciones declarativas, sino que en realidad más van por el sentido de hacer constar, ¿no es cierto?, la realización de ciertos actos jurídicos. En fin, ya más adelante vamos a precisar un poco más. Por eso es que se habla de un proceso de aceptación de herencia, porque en realidad lo que hace el notario es dar constancia de que la persona pues ha decidido realizar la aceptación de dicha herencia. Uno de los requisitos fundamentales y trascendentales, ¿no es cierto?, para ir por la vía notarial, ¿no es cierto?, de un proceso voluntario notarial, bueno, aunque no sea notarial, aunque sea un proceso voluntario civil, es precisamente que todos estén de acuerdo. Es un requisito de admisibilidad, lo que quiere decir que si las partes, los que están ahí tratando de incursionar en ese proceso voluntario, si es que ellos no están de acuerdo, uno solo de ellos basta para que no se pueda ir por la vía voluntaria, ¿no? Entonces es fundamental de que todos estén yendo de mutuo acuerdo. Hay que dejar también otro punto muy importante en claro. El juez público en materia civil y comercial no ha dejado de ser competente sobre ningún proceso voluntario. El juez sigue siendo competente para todos, absolutamente todos los procesos voluntarios sobre los cuales habla el Código Procesal Civil, también la ley del notariado, por supuesto, ¿no? Ahora, es evidente que cuando tú presentas pues tu demanda o tu proceso voluntario, pues
Pues no, el juez directamente te saca, ¿no es cierto?, una resolución donde te ordena prácticamente que acudas a la vía notarial. Digamos que estás pretendiendo hacer un proceso de declaratoria de herederos, donde va a ser una aceptación de forma pura y simple y donde no hay menores de edad ni enajenados mentales, pues lo que hace el juez es directamente pues mandarte a la vía notarial. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues lo hace porque, por supuesto, él es una autoridad que está con mucho trabajo y necesita pues concentrar su tiempo y esfuerzo en aquellos casos donde verdaderamente hay una controversia, donde intervenir y donde pues solucionar, ¿no? Eh, no es la forma, ¿no es cierto? Técnica y jurídicamente no es la forma, porque se supone que la parte, de acuerdo al principio de disposición, verá, pues, y de acuerdo a los criterios y las reglas de competencia, dónde y ante qué autoridad va a solicitar la presentación de un determinado proceso, ¿no? Pasa aquí una cuestión muy particular de que no va a haber pues una parte contraria donde va a estar planteando, quién sabe, un incidente, o perdón, una excepción de incompetencia, o quién sabe, va a estar tratando de plantear una excepción de trámite inadecuado dado por la autoridad jurisdiccional. Bueno, estas están en el artículo 128 del Código Procesal Civil. No se olviden que no hay parte contraria, ¿no? Entonces, no hay una manera de que el juez pueda, pues, a solicitud de parte, deslindar la responsabilidad de llevar adelante el proceso, ¿no? Lo que hacemos todos es, pues, ante esa resolución que emite el juez, pues, ir nomás por la vía notarial. No debería ser así, pero considero que si los jueces no tomaran esa medida, pues los notarios estarían prácticamente sin procesos, ¿no? Entonces, una forma que tiene el juez de dar trabajo prácticamente al notario de fe pública, porque el juez de oficio no podría negarse, ¿no es cierto?, a llevar adelante ese proceso. Eso está dentro del artículo 24 o por ahí, ¿no es cierto?, el que habla de la teoría de los poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, el cual no puede negar, pues, ¿no es cierto?, la recepción de algún proceso, incluso alegando algún vacío o obscuridad. Y además que también tiene una nueva potestad, ¿no es cierto?, que sería el rechazo de una demanda, no digamos sin límites, sino que la rechazan debida y fundamentadamente, pero por ser una demanda improponible. Cuando nosotros hablamos de un proceso de declaratoria de herederos, en ningún momento puede considerarse una demanda improponible. Se supone que el juez debería nomás llevar adelante dicho proceso y, ni modo, pues trabajar nomás como establece la normativa. Pero ya les dije cómo funciona. La representación. Este tipo de procesos en su mayoría pueden ser realizados pues delegando, ¿no es cierto?, mediante poderes notariales a terceras personas para poder acceder a la vía notarial voluntaria. No en todos los casos, ¿no? Ustedes muy bien saben, por ejemplo, que si vamos a hablar de la otorgación de un testamento, pues es un acto personalísimo, ¿no? Que si vamos a hablar, por ejemplo, de un proceso de divorcio, se entiende que cuando concurren por primera vez para plantear y presentar su petición de divorcio, tienen que estar presentes ambas partes. Ya cuando vuelven a ratificar, ahí se puede delegar mediante un poder notarial. El tema de las autorizaciones de viaje, pues estas sí se pueden realizar mediante un poder, ¿no? Entonces el notario tiene que tener mucho cuidado de reconocer pues qué actos son personalísimos y cuáles otros pueden ser realizados o delegados mediante un poder de representación. ¿Qué pasa con el principio de unidad? Bueno, se supone que este también técnicamente está presente, ¿no es cierto? Pero son procesos que denotan pues cierta durabilidad en su tramitación y realización, ¿no? Sobre todo el de divorcio.
Si vamos a hablar del viaje o el permiso de viaje, pues se realiza nomás en el instante, ¿no? Demoras un poco, pero sale en el día. Si vamos a hablar, qué sé yo, tal vez de la otorgación de un testamento, es también en el día, se demora un poco, sí, pero se lo realiza en el acto, ¿no? Dependerá también si es un testamento que se va a otorgar mediante la modalidad de abierto o un testamento cerrado. ¿Cuáles son los requisitos? Generalmente se va a pedir pues la cédula de identidad. Esto con fines de poder identificar a la persona, ver que es una persona sujeto de derechos, que está actuando pues en aplicación de su capacidad jurídica plena, es decir, tiene la capacidad jurídica, tiene la capacidad de obrar. Habrá que ver también que tenga la capacidad procesal, es decir, nos referimos a la legitimación que tiene directamente con la pretensión en este proceso voluntario. Bueno, definiremos qué es pretensión para que no se quede en el aire, ¿no? De acuerdo a lo que nos señala, ¿no es cierto? Ramiro Arcínega nos dice que la pretensión es aquella autoatribución que se hace una persona de ser titular de un supuesto derecho, ¿no? La pretensión es aquella persona, se traduce en aquella persona que se autoatribuye la potestad de ser titular de un supuesto derecho. Tiene que haber ese vínculo, ¿no es cierto?, en el objeto del proceso, esa relación jurídica, bajo el entendido de que si no, carecería pues de legitimación, de interés directo y por ende carecería de la capacidad procesal para estar encarando este proceso, por más voluntario o notarial que sea. Asimismo, se va a adjuntar pues la fotocopia simple como se hace en cualquier otro proceso judicial. Deberá acompañarse la petición. Ahí tenemos que entender que estamos hablando pues del memorial, ¿no? En lo posible pues hay que tratar de realizar esto de forma formal, ¿no es cierto? No seamos tan informales, que sea nomás con el abogado, ¿no es cierto?, que transcribe dicha petición memorial entre comillas y con los requisitos que establece pues la norma. No se olviden que el abogado es la persona especializada que conoce pues, ¿no es cierto?, a precisión el proceso y el derecho y se necesita pues para que esto pueda ir bajo la autorización y el notario de la legalidad correspondiente. Tiene que constar de forma expresa, ¿no es cierto?, la manifestación, la voluntad, la exteriorización de esa aceptación, ¿no? No estamos hablando aquí de nada tácito. Esto es expreso, por lo tanto tendrá que estar escrito en forma clara y positiva, ¿no? Las generales de ley que tendrán que ser extraídas pues de la cédula de identidad, nos referimos al nombre completo con fines de poder identificar con precisión a la persona, la cédula de identidad, el domicilio real que tiene, ¿no es cierto? Además de el estado civil, no nos olvidemos que es el rol que desempeña cada persona dentro de una determinada sociedad. Esto con fines de poder individualizarlo e identificarlo con precisión. Por otro lado, además se debe señalar cuáles son los motivos por los cuales se está concurriendo y se está promoviendo el determinado proceso voluntario notarial que se esté realizando. Y finalmente, esto a título de simple declaración, si ustedes quieren como declaración jurada, pero va a estar en un otro sí seguramente, pues la inexistencia de proceso judicial o en su defecto, si es que se hubiese dado el proceso judicial, pues que existiese la resolución donde se ha dado el desistimiento de ir por la vía judicial. No sé, pues yo la verdad esta parte no la tengo muy clara. Me refiero a que no sé si los notarios pues piden alguna especie de certificación de plataforma, ¿no es cierto?, del Tribunal Departamental de Justicia o si te solicitan pues precisamente, quién sabe, la exhibición de la resolución del desistimiento. Si alguno de ustedes sabe, pues les cedo la palabra o si alguno de si hay notarios, no sé, pasando a la clase, pues si nos pueden ilustrar un poquito al respecto. No se olviden habilitar el micrófono.
como tenemos un silencio radial en este momento, vamos a presumir nomás que es un silencio administrativo. Consulta denegada. Adelante. Ok, perfecto. Le agradezco mucho por su participación. Sé que estaba solo yo en este mundo. No se olvide, por favor, silenciar el micrófono. Bien, sí, evidentemente lo que señala, ¿no es cierto?, nuestro colega, es que a inicios, pues todo era un mar de incertidumbres, ¿no? Uno, que los notarios todavía lamentablemente no estaban capacitados, ¿no es cierto?, ya para ejecutar estos procesos voluntarios, y la mayoría se hacía el de la vista gorda, ¿no es cierto? No, todavía no estamos haciendo, o todavía no está en aplicación, o falta el decreto reglamentario, o demás cuestiones, no nos han dado los valorados, decían, ¿no? Y también en su momento, como señala, se llegó a pedir incluso una resolución donde se vea el rechazo por vía judicial, ¿no? ¿Y qué se estaba haciendo con eso? Bueno, en realidad lo que se estaba haciendo era pues llenar de más formalidades, además de ir pues total y completamente en contra de la aplicación de principios de celeridad, gratuidad, economía, ¿no es cierto? El tema de, ¿qué les digo? De concentración, de eventualidad. Prácticamente le estábamos llenando de más requisitos y formalidades y no era una vía de escape o de desahogo, ¿no es cierto?, a la gran carga procesal que se tiene, ¿no? Y bueno, y se tenía antes cuando los jueces eran competentes para todo este tipo de procesos voluntarios. Pero sí, hoy en día ya está esto un poco más eh, en aplicación, ya está funcionando mejor, ¿no es cierto? Y hasta donde yo tengo entendido solamente es una declaración de las partes en un otro sí, donde ellos manifiestan, pues, ¿no? De buena fe que efectivamente no hay ningún proceso abierto o en su defecto, pues, si tienen algún documento donde puedan demostrar y probar el desistimiento, pues se adjunta, ¿no? Eso en base al principio de verdad material donde todo lo que las partes señalan pues dentro del proceso tienen que demostrarlo. Ok, adelante. Me parece muy bien también, ¿no? Con fines de seguridad para evitar la duplicidad de procesos. Bien, me parece todavía acertado, pero deberíamos buscar alguna otra forma, ¿no? Es que lamentablemente también no siempre las personas obran pues de buena fe, ¿no? Y el notario, por supuesto, lo que está haciendo es pues cuidar bien sus acciones y sus espaldas, ¿no? Para evitar cualquier problema en adelante. Vamos con el fenómeno de la actuación. Primero se va a dar, sí, por supuesto.
Muchas gracias, le agradezco por su participación. Oh, si nos ponemos a debatir y dejamos de avanzar, pues nos quedamos debatiendo todos y vamos a necesitar como 4 clases más en adelante, ¿no? Es cierto que han habido esos problemas en un inicio, pero creo que ha sido un poco desconocimiento de lo que establece el Código Civil, ¿no? En mi criterio, por supuesto, ¿no? El libro cuarto del Código Civil, el libro de sucesiones, habla pues con claridad de estos aspectos que el notario tiene que conocer con precisión, ¿no? Fíjense, si hubiéramos tenido esto bien claro y bien presente, no hubiéramos tenido esas disputas o esas controversias que han existido al inicio cuando el notario pues estaba haciendo los distintos procesos de aceptación de herencia, ¿no? Para empezar, hay que precisar, ¿no? Tenemos dos formas de aceptación de herencia o dos clases de aceptación de herencia. Donde está la primera, ¿no es cierto?, que es en forma pura y simple, esa es la aceptación pura y simple, donde hay de dos clases. La aceptación pura y simple hay de dos clases. Está la expresa con memorial dirigida al juez o al notario, como ustedes quieran, y la tácita, que todo el mundo se olvida que existe la aceptación tácita y hemos visto procesos judiciales o yo he conocido donde han desconocido totalmente la aceptación tácita pese a que está en el Código Civil, ¿no? Aquella persona que ya hace actos de administración de la herencia o empieza a cobrar deudas o a recibir pagos es una persona que acepta de forma tácita la herencia, perdiendo la posibilidad de poder hacer una aceptación con beneficio de inventario y quién sabe perjudicándose. Hay otra clase de aceptación, hablando de la aceptación con beneficio de inventario. Entonces, en ningún momento se establece en la ley del notariado aceptación de herencia con beneficio de inventario, solamente habla de aceptación de herencia. Bueno, unos podrán decir, es que aceptación de herencia se refiere a las dos clases y otros, yo por ejemplo soy más del criterio de que solamente hace referencia a la aceptación en forma pura y simple y no así aquella con beneficio de inventario, ¿no? Es que en el tema del inventario ya puede surgir un poco más de controversia, ya necesitamos un proceso, un procedimiento de mayor envergadura que es el proceso voluntario notarial, perdón, judicial, ¿no? Y el Código Civil establece que cuando van a realizar la aceptación de herencia y hay menores de edad y hay enajenados mentales, sí o sí se tiene que hacer bajo beneficio de inventario, ¿no? Algo que en la vida real ni se aplicaba. Ustedes son abogados, algunos con mucha trayectoria ya, ¿no es cierto? Hemos hecho, y me incluyo porque yo también hice, varios procesos de declaratoria de herederos con el antiguo código de procedimiento civil vía judicial, donde habían menores de edad, donde, bueno, generalmente menores de edad, no voy a hablar de enajenados mentales, donde nadie se percataba, pues, si había que hacer con beneficio de inventario o no, era una aceptación pura y simple, ¿no? Pero ya con la puesta en vigencia de la nueva ley del notariado y el tema de poner ahí la competencia pues, de estos nuevos procesos a cargo del notario, ya han sido un poquito más explícitos, han analizado un poco mejor la norma y como quien dice, se han dado cuenta de que cuando hay menores de edad y cuando hay enajenados mentales, estás obligado a hacer una aceptación de herencia con beneficio de inventario. Y ahí tenemos dos procedimientos, pues no es uno solo. Está aquel donde tú puedes hacer lo siguiente. Uno, decides aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario, pero ya la aceptaste. O dos, dices, primero quiero hacer el inventario y luego voy a deliberar si acepto, ya sea con el beneficio de inventario o si acepto de forma pura y simple. Esto no está en ninguna parte de la ley del notariado, ¿no? Por eso es que podemos inducir o deducir, como ustedes quieran, que esto es solamente de competencia del juez. Otro problema con el cual han tropezado bastante era en qué pasa si el que estaba yendo a hacer la aceptación de herencia, pues estaba yendo a hacer la aceptación de herencia de una persona que ha muerto en 1975, por decir algo, que yo he visto casos, ¿no? Algunos notarios no querían realizar el trámite porque decían el plazo para aceptar la herencia es de 10 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una gran falencia. Tenemos una gran falencia
porque no sabemos bien qué son plazos procesales, no sabemos cómo se clasifican los plazos procesales, no sabemos cuándo es perentorio, cuándo no es perentorio, cuándo es prorrogable, ¿no? Aspectos que sí lo hemos estudiado en la universidad, pero que como hace mucho tiempo no hemos dejado de verlo, pues lo hemos olvidado, ¿no? Todo aquello que tú no repasas constantemente, pues lo olvidas. No es un tema de que tengamos alguna deficiencia en la mente, no. Si yo tengo esto en la cabeza es porque soy docente y todos los años, todos los meses, todos los semestres, pues dicto la materia y estoy todos los días viendo lo mismo y con el perdón de la palabra y que me disculpen los docentes, por más tonto que seas, pues te lo aprendes, ¿no? Y estás constantemente leyendo porque vas actualizando, ¿no? Y es como tener una plusvalía contra tus otros colegas, ¿no? Por eso yo les hablo, esos plazos procesales, el de la aceptación de la herencia, es un plazo no perentorio. ¿Qué quiere decir eso? Que es un plazo que está abierto, que mientras nadie se oponga, observe o señale algo, pues el proceso va. Por más que la persona haya muerto en 1975 y hayan pasado pues casi más de, ¿qué les digo?, 25 años o más en que no ha realizado la aceptación de la herencia, ¿no? Y los notarios en un principio no querían hacerlo. Y ojo, estamos hablando de lo que es prescripción, pues, y es que ahí también estamos fallando en otros conceptos que hemos aprendido en la universidad. ¿Qué es caducidad? ¿Qué es prescripción? ¿Y qué es preclusión? Que en algún momento lo hemos tocado, pero creo que me he olvidado justo de este punto en particular, ¿no? Me refiero a que cuando hablamos de prescripción, eso no se puede aplicar de oficio. O sea que el juez no te puede rechazar de oficio si ya tu plazo ha prescrito, ¿no? Tiene que ser siempre a solicitud de parte. Mientras que cuando hablamos de caducidad, ¿no? Eso sí se puede rechazar de oficio. Pero la aceptación de la herencia es un plazo que no está sujeto a caducidad, es un plazo que está sujeto a prescripción. Por eso les digo, la información la tenemos, los mecanismos están, solamente que estamos fallando nosotros como profesionales, esa es la verdad. Estamos fallando nosotros, no diré todos, ¿no? Pero estamos fallando en su mayoría como profesionales. Si hubiésemos tenido esos conocimientos claros desde un inicio, pues no hubiéramos tenido estas controversias, ¿no? Se hubieran aclarado de forma más rápida, más oportuna. Pero bueno, lo importante es que esto va caminando, de poco a poco se va aclarando la figura y ya vamos sentando algunos criterios. Es que yo he conocido incluso algunos notarios que se han puesto en una posición tan cerrada que algunos están decididos a hacer procesos de aceptación de herencia con beneficio de inventario. Se los comento. Ups.